Hola querida audiencia de NotiProfe. Hoy regresamos con una edición especial de NotiPlaneta. Les habla Diana Pineda desde Bogotá. Un cordial saludo para ustedes en casa. Espero que se encuentren muy bien y con toda la energía para desarrollar las actividades de hoy. Hoy hablaremos sobre los niveles de organización en la naturaleza. Repasaremos qué es un ecosistema. Veremos cómo se distribuyen los ecosistemas desde el nivel del mar hasta la parte alta de las montañas y hablaremos de 7 clases de ecosistemas presentes en Colombia. Espero que este noticiero sea de mucha ayuda para el desarrollo de sus actividades en casa. Entonces vamos a prestarle mucha atención. Niveles de organización de los organismos en la naturaleza. Un organismo es un ser vivo. Nivel 1. Individuo. Todo organismo, es decir, todo ser vivo, es un individuo. Tú eres un individuo. Tu gato, tu perro, un insecto, una planta, un hongo, una bacteria. Y cada uno de ellos pertenece a una clase. Es decir, no es igual un gato que un perro, o una planta de café que una palmera, o un ave como una mirla a un chulo. Nivel 2. Población. La población es un grupo de individuos que pertenecen a la misma clase y que viven en un lugar determinado. Por ejemplo, la población de palmas de cera del Valle del Cocora, la población de perros de Bogotá. Nivel 3. Comunidad. Una comunidad es un grupo de poblaciones de individuos de diferentes clases que habitan en un lugar. Por ejemplo, en un humedal habitan diferentes plantas, tanto de árboles como acuáticas, hierbas y los animales que en ellas habitan. Forman una comunidad. Nivel 4. Ecosistema. Formado por una comunidad donde los individuos de las diferentes clases se relacionan entre sí y con el ambiente en el que viven. Es decir, que no solo estamos hablando de los organismos, sino de los elementos abióticos del lugar donde se encuentran. Por ejemplo, todos los organismos que habitan en un bosque, que forman una comunidad porque son de diferentes clases, y las condiciones del ambiente en el que viven. Por ejemplo, la radiación solar, la disponibilidad de agua, la calidad del aire, la temperatura. Entonces, tenemos 4 niveles. El de individuo, cuando los individuos de una misma clase se agrupan, forman una población. Cuando se agrupan individuos de diferentes clases, forman una comunidad. Y cuando se agrupan los individuos de diferentes clases y hablamos del medio en el que viven, tenemos un ecosistema. Vamos con la segunda parte, pisos térmicos. Como ya lo sabes, Colombia está situada cerca de la línea del Ecuador, en la zona tropical. Por esta razón, su clima es muy diferente al de otros países, en donde existen las estaciones. En el territorio colombiano hay temporadas secas y lluviosas, y las horas de luz en el día son las mismas a lo largo de todo el año. En Colombia, la altura sobre el nivel del mar, combinada con la gran cantidad de radiación solar que se recibe, son las responsables de los cambios de temperatura en el territorio. La explicación de los cambios de temperatura tiene que ver con la capacidad de la Tierra de absorber la energía del Sol y luego de liberarla a la atmósfera, es decir, a la capa de aire. Entre más alta está la capa de aire, existe menos tierra en contacto con ella y por lo tanto recibe menos calor. Debido a esto, la temperatura disminuye
a medida que aumenta la altura. Los lugares que se encuentran a la misma altura, con una temperatura muy parecida, forman lo que llamamos un piso térmico. En Colombia, los pisos térmicos se distribuyen desde el nivel del mar hasta los picos glaciares. Y en cada uno de ellos, la temperatura permite que habiten diferentes comunidades de plantas y animales, dando lugar a diferentes ecosistemas. Piso cálido. Se ubica entre los 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura es de 24 grados Celsius. Piso templado. Se ubica entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura varía entre los 18 grados y 24 grados Celsius. Piso frío. Se ubica entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura varía entre los 12 grados y 18 grados Celsius. Piso muy frío. Se ubica entre los 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura es menor a los 12 grados Celsius. Piso extremadamente frío y nival. Nival quiere decir que vas a encontrar nieve en este lugar. Se encuentra entre 4000 y 5000 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura está por debajo de los 10 grados Celsius, es decir, que hace muchísimo frío. Clases de ecosistemas. De acuerdo con el piso térmico en el que se encuentren, los ecosistemas tendrán diferentes características. Vamos a hablar de 7 clases de ecosistemas presentes en Colombia. Desierto. Zona seca con muy pocas lluvias. La temperatura es muy alta en el día, hace calor, y muy baja en la noche, hace mucho frío. Los organismos que viven allí son extremos, es decir, que aquellos que tienen veneno tendrán un veneno mucho más tóxico, y las plantas que tienen espinas las tendrán mucho más desarrolladas. En los desiertos viven cactus y arbustos espinosos, caracoles, mosquitos, arañas, escorpiones, mamíferos como ratones, ratas, ardillas, zorros, reptiles como serpientes, aves como buitres y águilas, como lechuzas y gavilanes. El desierto se encuentra en el piso cálido. Y en Colombia puedes visitar desiertos en La Guajira, en el Huila y en Boyacá. Páramo. Se encuentra en las zonas montañosas altas de Colombia en el piso frío, formado por arbustos y hierbas. El clima es húmedo y fresco, hace frío. Hay heladas nocturnas que se repiten a lo largo del año. Las espeletias son la clase de plantas más representativas de los páramos. Tienen tallos cortos y gruesos, rodeados en la parte de abajo por hojas muertas y en la parte de arriba por una rosa de hojas verdes y gruesas, cubiertas de pelos suaves, que les ayudan a evitar la pérdida de agua y de calor. Estas plantas ofrecen alimento a los picaflores y las abejas. En Colombia, los páramos se encuentran en las zonas montañosas, es decir, en las cordilleras y por supuesto en la Sierra Nevada de Santa Marta. El más grande del país es el páramo de Sumapaz. Manglar. Es un bosque de árboles de mangle que crece en las zonas costeras y en las islas. Los mangles son árboles que tienen raíces aéreas a manera de zancos que resisten estar sumergidas en el agua salada. Es un ecosistema muy especial. Permite que vivan diferentes clases de aves que encuentran alimento, como insectos y moluscos que habitan allí. Estos insectos y moluscos se alimentan de las hojas de mangle que caen al agua,
como lo hacen los peces bebés. Por lo tanto, es como la sala cuna de un hospital para los peces marinos. Es el lugar donde se crían los bebés de los peces, que encuentran comida y protección entre la red de las raíces de los mangles. La temperatura de este ecosistema está por encima de los 23 grados Celsius, es decir, que es del piso cálido, y se encuentra en la costa atlántica y pacífica de Colombia. Bosque húmedo tropical. Es un ecosistema del trópico, es decir, ser de las zonas cercanas al Ecuador. Hace mucho calor y hay humedad. Las clases de plantas y animales que viven allí pueden habitar en lugares diferentes dentro del bosque, es decir, arriba en las hojas, dentro del bosque o en el suelo. Hay muchos árboles, plantas parecidas a la piña que se llaman bromelias, orquídeas como la flor nacional, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, arañas, insectos, miriápodos como los ciempiés. Los árboles son muy altos, miden entre 30 y 35 metros y a veces más. Hay arbustos y hierbas. También hay palmas dentro del bosque. Crecen plantas pequeñas sobre las ramas de los árboles. Las enredaderas, el medio de transporte de Tarzán, son muy abundantes. En este ecosistema el suelo es rojizo y ácido. Lo puedes encontrar en el Amazonas y en el Chocó, en el piso cálido. Ecosistema marino. La temperatura dentro del agua no cambia mucho. El agua es salada. Entra luz solar arriba del mar y hay oscuridad en las zonas más profundas. Los microorganismos, que son los que no podemos ver a simple vista, flotan en el agua y les sirven de alimentos a otros. Hay animales nadadores que no se dejan llevar por el movimiento del agua, como peces, ballenas, pulpos y calamares. Y hay animales que viven en el piso del mar, como estrellas, pepinos de mar, corales, anémonas, entre otros. Como es un ecosistema acuático, no se encuentra dentro de los pisos térmicos. Humedal. Es una zona húmeda con la superficie cubierta de agua dulce o salada, de forma permanente, es decir, todo el año, o temporal, en algunas épocas. Hay hierbas, arbustos y árboles. Es el lugar donde viven varias clases de aves, insectos, mamíferos pequeños como ratones y ratas, y en algunos hasta peces. Hay humedales en pisos fríos y en pisos cálidos. Por ejemplo, en Bogotá hay varios de ellos. También los puedes encontrar en las costas atlántica y pacífica. Ecosistema fluvial. Es un ecosistema acuático que se desarrolla en un cuerpo de agua dulce y corriente, es decir, en movimiento, como la de un río. Hay luz solar y rocas que ofrecen espacios para vivir dentro del agua. En este ecosistema habitan peces, artrópodos como cangrejos e insectos, anfibios como ranas y sapos, reptiles como lagartijas, tortugas, serpientes e inclusive caimanes en algunos lugares. También habitan algas y plantas acuáticas. Actividades. 1. Explica la diferencia entre una comunidad y un ecosistema. 2. Realiza un dibujo en el que representes los pisos térmicos. 3. Elabora un mapa mental en el que representes y describas las clases de ecosistemas que se muestran en el video. Actividades en el cuaderno de campo científico tecnológico. El mapa mental pueden desarrollarlo en forma de cartelera para que tengan un mayor espacio para trabajar. No olviden enviarnos sus actividades. Espero vernos muy pronto. Un saludo desde Bogotá. Continúen
trabajando muy juiciosos en casa. No olviden desarrollar sus actividades a tiempo. Bye bye.